Bienvenidos a Frecuencia Sana, el espacio donde la paz interior se encuentra con la acción positiva. Somos Dana Grassi, y Caro Santos. tus guías en este viaje hacia el bienestar integral. Aquí conversaremos sobre la práctica del yoga, terapias complementarias y todo lo que necesitas para vivir una vida consciente y plena. ¿Listos para sumergirte en la experiencia? Comencemos. Hola, hola, bienvenidos a Frecuencia Sana. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Dani? ¿Cómo Muy estás? bien, gracias, contenta de verte. Igualmente. Hoy nos acompaña una mujer multifacética, yerbatera, sanadora y comunicadora, especializada en metodologías para potenciar el poder interno de autosanación. Periodista de profesión y por más de 20 años trabajó en gestión de proyectos ambientales y de desarrollo local en Santiago, en Pucón y Valparaíso. Hace 14 años está instalada en Limache, dedicada exclusivamente a sus proyectos, cursos, talleres, terapias. Tiene una marca de productos de las hierbas y en torno también como editora de textos en torno al desarrollo personal. Bienvenida, Javiera Prieto. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué lindo estar acá. Sí, tremenda presentación que hace Dani. De todo eso que dice ella, ¿cómo te identificas tú? ¿Cómo te presentarías para aquellas personas que nos están escuchando hoy? Ay, difícil resumir, sobre todo porque en realidad uno tiende como a tratar de encasillarse en cosas. A mí, así como en resumen, me gusta decir que soy yerbatera, como quizás lo más claro, lo más fácil, lo más sencillo. Pero en realidad también soy todo eso de más. O sea, efectivamente estoy dedicada hoy día como al poder aportar en la expansión, por así decirlo, del despertar de nuestra capacidad innata de autosanación. En eso estoy, entonces se me fue dando eso y hoy despliego diferentes metodologías en diferentes formatos, en diferentes momentos de la semana, pero en eso estoy, en ese rudo permanente. ¿Cómo partió esto? Sabemos que iniciaste tu camino de descubrimiento del herbolario y de las hierbas súper joven, a los 17 años. Cuéntanos, ¿cómo fue ese inicio? Sí, bueno, yo te diría que fue incluso más chica. Lo que pasa es que yo vengo de padre y madre y abuelos, en realidad, muy planteros, de jardín. No hierbateros ni nada, sino que de estar todo el rato en el jardín. O sea, mis papás era como la tijera de podar y la herramienta de jardinería era como parte de. Yo soy la cuarta de 4 hermanas, entonces yo era como un poco la cola de ellos. Entonces estaba constantemente en el jardín. Yo viví en el jardín con ellos, siempre como haciendo eso. De hecho, ponte tú. Entonces, yo tuve esa experimentación muy joven y ese típico juego de hacer la comidita, de hacer la colonia. Yo siempre digo que en el fondo yo ahora hago lo que hacía de juego. Tu niña. Yo hago exactamente. Y yo me movía en bicicleta y ahora me muevo en bicicleta. O sea, es como jugar, hacer, pero de verdad. Entonces, ese fue como un origen que yo creo que se estaba como armando esto, que venía gestándose. Y también pasó que fue muy impulsada por ellos a este mundo. Por mi papá sobre todo. Yo creo que en un momento, no sé, mi papá ya no está en este plano, nunca le pude preguntar, pero fui muy incentivada por él. Nosotros teníamos muchas conversaciones de plantas. Mi papá era muy de medicina natural, muy. Mi mamá no, mi mamá viaja a escuela, médico tradicional, harta pastilla, digamos, harta confianza en la alopatía. Mi papá no tomaba nada, no le gustaba. Y muy consciente y muy hablando siempre de la importancia de darle al cuerpo la capacidad de sanarse. Eso era algo que él todo el rato. Entonces yo fui muy influenciada por eso y yo lo escuchaba y esto me hacía mucho sentido. Y lo empecé como a experimentar en mí. Por ejemplo, no sé qué haber tenido, ponte tú 9 años, de que me preguntan qué quería de regalo y yo dije un invernadero. Y me regalan un invernadero diminuto, era como este porte, digamos. Yo entraba gateando, pero fue como uno de los primeros regalos significativos que yo recuerdo. Un invernadero Súper chiquitita. donde yo empecé a armar plantas de las que habían, porque no es que me regalaran, sino que yo empecé, entonces era como este mundo donde yo empezaba a ver el poder de estos seres vivos que tú puedes ayudar y que empiezan a crecer y que tú los reproduces y los podas y pasan cosas y era como, oh, qué alucin. Y los bichitos y la vida que eso atrae era como un mundo muy poderoso, muy mágico. Así fue. Y después, efectivamente, estando en el colegio, 17 años, tercero, entre segundo y tercero medio, yo tuve un pequeño accidente
que fue haciendo unos ejercicios, un deporte, una cosa, qué sé yo, unas piruetas en realidad, y tuve una lesión muy severa. Y esa lesión empezó a generar una reacción en cadena muy, muy fuerte y yo quedé casi postrada en 6 meses sin respuesta. Nos paseamos por todos los doctores y ahí me diagnosticaron una artrosis juvenil severa. Ya no, tú tienes un destino marcado, tú no vas a poder hacer deporte nunca más. Y eso fue a los 17 Eso fue a años. los 17 años. ¿Y qué parte del cuerpo te lesionaste? En el fondo el isquión izquierdo. Pero esto derivó en una cosa en cadena, entonces yo no podía, las articulaciones mías, no podía sentarme en el colegio, no podía ir al cine porque no podía estar sentada mucho rato, me pasaba a llevar una cosa terrorífica y con un diagnóstico espantoso. Hasta que caí en manos de una doctora, porque buscando, y me dijo, ándate tú a algún lugar de medicina natural. Lo tuyo está allá. Y ahí llegué a un centro que lo dirigía Álvaro Rosas, que ahora tampoco ya está en este plano, acupunturista, y ellos me salvaron. Por ellos yo entré a este mundo. Me dijeron, o sea, olvídate de todos los cataclismos que te han dicho. Tú vas a sanarte, porque nosotros tenemos la capacidad de sanarnos. Y así fue. Y entré en este camino a esa edad del yoga, de las plantas que ya me hablaban, de la conciencia del cuerpo, igual con la juventud. Yo seguía, fui joven, carreteé, fumé, tomé, hice fiesta, todo lo que había que hacer. Pero tenía esta conciencia muy fuerte. Eso. Y ahí empezaba este camino que siempre estuvo. Entonces yo sanaba a mis animales, tenía mis perros, yo le tenía los partos, me sanaba a mí misma. Y mi papá me preguntaba mucho y me decía, mi médica. Él siempre me decía, mi médica. Y hablábamos de esto. Y ahí se fueron dando las cosas hasta lo que estoy hoy día. Oye, como siempre comunicados todos con las hierbas, ¿hay alguna hierba, alguna plantita de la que tengas recuerdo, que te haya marcado un poquitito, o más chiquitita, o tal vez a los 17, o que hayan ocupado harto en tu casa, que la mantengas o que preserves el uso hasta ahora? Yo te diría que el matico. Yo creo que el matico fue la primera planta medicinal así directamente que se presentó muy fuerte porque mi papá me hablaba mucho del matico. El matico es una planta muy incorporada en la cultura popular porque tiene efectos muy visibles, muy rápidos, a diferencia de lo que cree la gente. Que la gente dice, no, si la hierbatería es súper buena, pero se demora tan poco en actuar. No es así. Claro. El efecto de la hierba es muy rápido y muy corto. Yo te diría que en algunos casos más rápido que la medicina alópata. Es muy impresionante. Yo lo veo con mis perros mucho, porque tengo 2 perros que tienen alergia a las pulgas y se les termina el efecto de la pastilla y se empiezan a romper. Y es impresionante. Y yo los grabo, los filmo, la gente lo ve y no lo puede creer. O sea, lo rápido que actúa él. Ahora mi hija también tuvo una situación como de unas úlceras en la boca, en las encías, y lo tratamos a puro matico, claro, con un par de hierbas más para el tema antibiótico, qué sé yo, pero es muy rápido. Entonces el matico sí, el matico es una planta que como que me habló desde las primeras. Yo probé el matico cuando di pechuga la primera vez, que fue un desastre. Lo superé, o sea, logré en el fondo mantener el amamantamiento, pero sufrí mucho de agrietamientos y claro, tomé, me acuerdo que agua de matico, mi abuela, porque en realidad generaciones anteriores estaban un poquitito más conectadas con la hierbatería, ¿no es cierto? En el fondo. Que de ahí venimos. Sí, se ha ido perdiendo De ahí venimos. a lo largo del tiempo, pero yo me acuerdo que mi abuela siempre hablaba de hierbas, y ella me recomendó el matico. Sí, y está muy incorporado, sí, porque tenemos que pensar que en el fondo la medicina alópata, que es la medicina moderna, que tampoco se trata de irnos contra ella, sino que de reconocer lo que hoy día ya es una evidencia, que hay un abuso de la medicación y hay un abuso del diagnóstico severo y aterrador. Y eso ha significado que en el fondo nosotros nos han ayudado y nosotros hemos permitido que se aletarguen nuestras capacidades de autosanación, que no son intrínsecas. Nosotros venimos con ese diseño. Yo siempre doy el ejemplo de que cuando uno está cocinando o estás haciendo cualquier cosa y te cortas un dedito, una cortadura mínima, el cuerpo en el segundo inmediato genera toda la reacción física-química para empezar a sanar eso. Claro. Tú podrías incluso no hacer nada. Lo que pasa es que, claro, hay otras situaciones, que la infección, que no sé qué, pero el cuerpo está dotado para combatir incluso las infecciones. Entonces, evidentemente, claro, la medicina ha creado tecnologías y avances que han minimizado un montón de situaciones que antes
La gente se moría de cosas que hoy día no se muere, pero hoy día nos estamos muriendo de cosas que antes la gente no se moría. Claro, por los efectos adversos además. Uno, por los efectos adversos, y dos, por el abuso de sustancias, porque en el fondo abandonamos, esa es mi visión, abandonamos esto de que la medicina es parte cotidiana de nosotros. Hoy día nosotros estamos consumiendo mucho doctor, mucho medicamento, pero al mismo tiempo estamos consumiendo veneno todo el rato. La alimentación ultraprocesada, los niveles de cortisol disparados hasta la luna, la falta de movimiento, la falta de oxigenación, la falta de descanso, la calidad de sueño, el bombardeo de la información, de la pantalla, todo eso atenta contra nuestro sistema. Claro. Entonces, en el fondo, a propósito de lo que tú decías, Dani, o sea, lo que en el fondo yo hago, y muchos, yo no, obviamente que no soy la única, yo creo que hay un movimiento en esto que me parece súper favorable, que yo creo que se disparó bastante en la pandemia, que es una de las cosas positivas que yo creo que nos dejó la pandemia, que en el fondo fue abrirse estas otras canales de conocimiento, que uno pensaba que era como muy único y muy minoría. Y yo te digo, honestamente, yo para la pandemia dije, wow, cresta, no soy tan minoritaria como creía. Vamos, estamos más cerca del cambio de lo que a lo mejor uno podía pensar. Y en el fondo tiene que ver con eso, con ayudarnos a despertar conciencia. Y en el fondo decir, recordemos que la medicina la tenemos acá. Yo de la cantidad de cursos que doy, presenciales y online, doy uno que se llama Farmacia del Alma. Y la farmacia del alma consiste en eso. En el fondo es como el estudio y el recordar. A mí me gusta mucho usar la palabra recordar porque todos estos son conocimientos que todos tenemos. Ancestral. Totalmente, pero lo hemos ido olvidando, nos hemos ido desconectando. Claro, Pero en el fondo es lo que dicen las culturas originarias y que eso es lo que de ahí venimos todos. Por ejemplo, los mapuches dicen, medicina es todo. Así definen ellos la medicina. Medicina es todo. Por eso que el machi o la machi, cuando van a ver al enfermo, le cantan, le hablan, le susurran, lo acarician, le ven el color de la piel, le dan agua, prescriben alimento. Una de esas cosas son las plantas. Y eso es lo que en el fondo nosotros debiéramos volver a llevar a nuestra vida. Entender que todo es medicina. La palabra que digo, lo que escucho, lo que miro, lo que leo, el movimiento que hago o dejo de hacer, la forma de respirar. Nosotros los occidentales estamos respirando como las pelotas. Cortito. ¿Te fijas? Sí. Y eso, y ahí está mi crítica a la medicina alópata. También me gusta criticar directamente para que, vamos, despertemos, doctores, vamos aconsejando a nuestros pacientes. Sí, ¿Qué claro. doctor le dice al paciente que va a verlo? Te quiero revisar cómo estás respirando. Tú estás con un problema de oxigenación, tienes varices que están relacionadas con no sé qué, o el nivel de cortisol o el nivel de acidez que tienen en el estómago en este momento, tu gastritis o tus úlceras tienen que ver con... Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que la medicina como integrativa está como apareciendo en los profesionales una vez que ya salieron de la universidad. Claro. ¿Right? Y se están acercando un poquitito más a ese mundo y se están abriendo, no todos, pero ahora sí existe un concepto holístico del ser humano donde no solamente es ver el cuerpo, lo que está funcionando mal en términos físico preciso, digamos, del cuerpo, sino que en el fondo todo lo que acompaña a ese cuerpo. Así es. ¿Right? Pero yo creo que estamos igual, no voy a decir perdidos porque igual es como bien fatalista, pero falta arte, sí, falta arte. O sea, si en la escuela, si en las formaciones eso no está presente, al final depende de cada individuo, de cada profesional, acercarse a abrirse ese mundo. Claro, al final es como lo que decías tú viviste un momento difícil de salud y despertaste a decir, yo no acepto esta lápida que me están diciendo, ¿cierto? Y busco otro camino. Y a mucha gente le pasa eso, dicen que cuando te falta la salud te falta todo, ¿cierto? Entonces ahí recién te das cuenta de lo importante que es tu existencia y tu calidad de vida como corresponde de tu existencia, porque pueden haber una existencia muy larga, como nuestra vejez a veces, y uno dice, chuta, yo quiero llegar a viejito estando sano, estando saludable. Sí. Ahora, eso tiene lo que ustedes dicen me parece que tiene mucho que ver con algo que también estamos adoleciendo, que es
hacer la pega. Yo creo que nosotros estamos viviendo en una cultura occidental muy cómoda, que de repente es más fácil quejarse, es más fácil ponerse el cartel, soy diabético crónico, o tengo depresión endógena, o tengo esto, soy eso en el fondo, y por lo tanto me quedo sentado ahí. En cambio, de repente es más difícil, pero es más rico y tiene más beneficios, el decidirnos a hacer la pega. Claro. O Ponerlo sea, en acción. exactamente. Eso significa hacernos cargo. Vivir en salud significa hacernos cargo. Y eso de repente también es como, vale la pena preguntarse, ¿estoy dispuesta a hacerme cargo? O sea, la cantidad de gente, ponte tú, que a mí me toca ver por terapia o por alumnos, hay un porcentaje muy alto que están en este camino del querer. Pero también hay un porcentaje que está en el camino de no querer. Claro, de la víctima un poco. Exactamente. Sí. Es Es un como tema de voluntad quedarse. también. Sí, es un tema de voluntad y decisión diaria. Y la voluntad y la decisión se entrena. Sí. Se Y entrena. ahora, Día a día. sí, yo creo que, bueno, no sé si tú lo ves así, pero creo que a medida que hay más información al respecto, como que se van abriendo unas ventanitas y la gente va conectando con eso y va entrando a dudar y a preguntarse y a acercarse un poco más. Porque si no hay información circulando, si al final es la alópata la que siempre está en el fondo en boga o en línea, te alejas de lo que podrías en el fondo llegar a conocer. Oye, mira, antes de seguir profundizando en el tema del poder de la autosanación y de las capacidades que tenemos, quería preguntarte, ir un poquitito más atrás. Nos contaste que tuviste 20 años de experiencia en proyectos ambientales. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Fue súper lindo, súper maravilloso. Yo trabajé más o menos desde mis 24 años hasta como los 24, 44, más o menos, por ahí, 40, por ahí. Yo soy mala para las fechas, por ahí. Trabajé en el sector público. Yo trabajé mucho en gobiernos, porque sentía un llamado como de servicio. Y trabajé en lo que era el origen del Ministerio del Medio Ambiente, en lo que en esa época, muchos años atrás, se llamaba la CONAMA. Y me tocó participar incluso en parte de la implementación de la primera ley ambiental que se hacía en Chile. Fue muy bonito. Entonces trabajaba con comunidades y con todo el tema de la participación de la gente en relación a la gestión ambiental. Y después me tocó hacer lo mismo, me invitaron a participar en lo mismo en cultura. Y participé en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que era el origen del actual Ministerio de Cultura, como un poco lo mismo en esas dos. Y después en un momento dije, yo ya tengo mi cuota lista de gobierno, ya no quiero más, ya estoy lista, estamos, ya di lo que tenía que dar. Y yo dije, ahora me voy a lo mismo, pero al ámbito local. Y ahí me fui a Pucón, de Santiago a Pucón. Más comunitario, más... Claro, yo dije, acá tenemos que hacer, aquí a nivel de políticas públicas, yo creo que estamos un poquito liquidados por mucho tiempo más. Hay demasiado que hacer, genial, ya y lo que tenía que dar, pero ahora hay que ayudar a que desde las bases las cosas empiecen a germinar. Un poco lo mismo el tema de la salud. En el fondo no puedes seguir esperando que te resuelvan desde arriba. Entonces vamos despertando para empezar a ver cómo nosotros desde abajo movilizamos las cosas. Y ahí me tocó participar durante harto tiempo en proyectos muy bonitos de turismo local, de desarrollo local, en gestión ambiental también y en varias cosas. Muy lindo, fue una experiencia preciosa. Y siempre muy ligada yo todavía a mi tierra, o sea, sierra, yo ya era absolutamente, pero yo, digamos. Y me preguntaban porque sabía mi amiga, mi pareja, o mi esto, mi vecina, mi esto. Y yo siempre andaba con mi bolsita de hierbatera, haciéndome medicina y aprendiendo y conociendo a todas estas viejitas bellas que me las topaban en el camino, en el Puras maestras. claro, puras maestras. Claro, pero eso podría haber sido el momento que marcó a lo mejor este camino de compartir ya más serio y formalmente tu conocimiento sobre las hierbas, ¿no? No, yo en ese momento, Dani, no me imaginaba. ¿No pensabas todavía? No, para nada. No me lo imaginaba. Me imaginaba que siempre iba a ser. Pero como para mí. Pero para mí, para mi familia, porque Claro. en el fondo ya está una cosa bien estallada, por así decirlo, de tratándonos todo naturalmente, eso ya está instalado. Pero yo no me imaginé nunca que iba, era como que yo vivía, eso era como que yo estaba dentro del closet, de alguna manera, yo no me atrevía a salir del closet, como que yo asumía que tenía estos dos mundos paralelos. Y los mundos se me unieron en un momento porque sí, porque ya no, porque la vida se encargó de unírmelos en el fondo. Sí, bueno, Tu todo lo que va propósito, sucediendo, sí. todo lo que va sucediendo en la vida, ¿no es cierto?, va armando, ¿no es cierto?, tu camino. Ahora, mirando como dentro de tu propio camino, como desde primero lo intuitivo, la familia, ¿en qué minuto se hace ya desde la formalidad? Porque ahí tienes que ya, me imagino,
como establecer la formalidad también del aprendizaje, del conocimiento y nutrirlo ya más científico, me imagino también, ¿o no? Sí. Tuviste que estudiar, que... Sí, bueno, yo venía estudiando hace mucho tiempo sola porque yo siempre fui como bien ratón de biblioteca. Me encanta la lectura, me encanta la biblioteca, la investigación. Y ahí está mi beta, como lo que me deja el tema comunicacional y periodístico. Siempre he sido de registro, me gusta mucho el registro, tengo mucho registro, muy ordenado, muy seleccionado, muy de hacer bitácora, tengo un lado muy científico loco, sí. Entonces ya venía con eso. O sea, además que siempre entendí que era importante y también cuando tú estudias el tema siempre te dicen que es súper importante. O sea, el registro, además de la observación y la rigurosidad en eso, te das cuenta que es como evidentemente importante. Yo te diría que una inflexión, un momento como bien clic, fue cuando yo ya me fui a vivir a Limache y ahí como que fue, bueno, ¿y ahora qué hago, digamos? No me quiero emplear de nuevo, no quiero tomar, y ahora es momento de que yo despliegue todo en mis propios proyectos. Y ahí yo creé mi marca, que es de las hierbas, mi marca de productos, que yo la defino como hierbatería para cuerpo y alma. Pues en el fondo me daba cuenta que había mucha gente que quería consumir hierbas y sanarse, pero que no las tenía cerca. Entonces yo dije, bien, yo formalizo esto, creo esta marca, para poder repartir en el fondo mis productos al mundo, por así decirlo. Y ahí me empezó a pasar que me iba gente a comprar, o me iban a ver lo que hacía o me pedían asesoría y empezaba como yo a atender, como por teléfono, mira, para eso te recomiendo. Y yo dije, no puedo hacer esto. No puedo hacer esto, hay una responsabilidad detrás, yo si voy a atender gente tengo que hacerlo, tengo que formarme. Y ahí me empecé a formar como terapeuta. Ya. Y ahí como que se abrió esta otra beta que ya venía y ahí yo dije, bien, me dedico a esto. Y hacías todo, o sea, desde la siembra, la cosecha de la hierba, la preparación y también el acompañar a estas Todo. personas, o sea, Todo. tremendo camino. Sí. Igual yo tengo, digamos, cultivo, tengo recolectores, o sea, tengo una diversidad de cosas. No es que todo lo hago yo, pero tengo todo el ciclo completo pasa por mí. Sí, sí. Oye, nos vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa cortita y ya estamos de vuelta. Perfecto. Estás escuchando Frecuencia Sana, un podcast de Satori 360. Ya estamos de vuelta y habíamos quedado en la historia que nos estaba contando Javi sobre el proceso que armó, en el fondo, a raíz de que ya empezaste a tener en el fondo como demanda, inquietud de la gente para entregarles, ¿no es cierto?, conocimiento y tratamiento también. Sí. ¿O no? Te buscaban en el fondo por enfermedades, por... Así es. Y también pasó, yo creo que otro momento de inflexión fue, yo venía trabajando hace tiempo en algo que eso sí que se me había presentado, yo ya no sé cómo, que es la radiestesia. Yo venía trabajando con eso, como de una forma muy intuitiva, qué sé yo, ahí me puse a estudiar radiestesia, tomé unos cursos, empecé a leer, qué sé yo, y algo pasaba que era como que yo empecé como a obtener esta información de cosas, lo trabajaba para mis plantas, lo trabajaba con pacientes, y empecé como a decir, ¿qué es esto que se está presentando en el fondo? Y ahí fue, yo te diría, como mi gran salida del closet, que en el fondo fue decir, yo necesito ser responsable y asumirme a mí y al mundo que mi manera de ver la vida y este misterio que somos es desde la perspectiva de que somos seres integrales y que no solo estamos compuestos por un cuerpo materia, sino que estamos compuestos por aquello que descubrió la física cuántica a principios del siglo XX, que es energía. Detrás de la materia lo que hay es energía. Y lo que descubrieron ese grupo de científicos, que Albert Einstein fue solo uno, porque se juntaron en el fondo de manera contemporánea este grupo de al menos 15 genios, que gracias a instrumental empezaron a estudiar qué hay detrás de la partícula más pequeña, y la más pequeña, y la más pequeña, hasta que llegaron a lo que ellos llamaron el quartz. Y por lo tanto la pregunta obvia fue, ¿qué hay detrás del quartz? Y lo que ellos vieron fue, wow, lo que hay es energía, claro, o lo que se llamó vacío. Entonces eso, yo no sé cómo todos no lo vemos así, porque de alguna manera este hombre mujer occidental se niega a ver detrás de la materia. Y en el fondo, si nosotros agarramos ese postulado, que es un poco lo que pasa en Oriente también, que lo entienden así, aunque con otros lenguajes, pero de alguna manera eso, podemos asumir que no solo somos esto,
sino que somos este gran ser energía, que es el que tiene el conocimiento, el que tiene las capacidades, el que tiene la fuerza, el que nos permite levantarnos. La fuerza vital y la energía de vivir viene dada básicamente del ser energía que somos. Y que ese protagonismo, delante tú hablabas del azteca, el aztecargo. Ya, sí. Al final es como, yo creo que muchos occidentales, digamos, lo vamos viendo, lo vamos descubriendo, y es un camino de responsabilidad gigante de uno mismo. Y efectivamente, cuando no lo traes de pequeñito, hay como dos seres interiores, uno que te dice, si no importa, no pasa nada, mañana empiezas, y el otro que te dice, oye, no, pues la vida no es ahora, con este cuerpo y todo. Así es. Así que creo que lo que tú haces es como, ese despertar de la conciencia va más allá de la plantita que también es energía. Sí, pues todo, en el fondo interactuamos todo porque somos parte de lo mismo. Claro. ¿Y sabes también por qué yo creo que pasa eso, Carla? Porque venimos nosotros de una cultura católica donde nos han enseñado que existe un Dios que está fuera de nosotros, que nos mira, que nos castiga y que me puedo confesar y que alguien me perdona y que después puedo seguir pecando. Entonces es difícil así hacerse cargo. Cuando tú en el fondo asumes esta visión, que es también esa visión oriental, que todas las filosofías orientales las tienen, no es que sean perfectas, pero aportan en eso de decir, todo tiene una chispa divina. Estamos todos compuestos de lo mismo. Y nosotros cuando se dice que nosotros somos polvo de estrella, es real, no es místico, es totalmente real, porque estamos todos hechos de lo mismo. Entonces ese ser energía nos compone a todos. ¿Por qué? Porque el principio de la energía, al principio, es que la energía no se crea, no se agota, solamente se transforma. Eso significa que nosotros, antes de habitar este cuerpo, éramos algo. Y cuando dejemos este cuerpo, vamos a seguir siendo. Y a propósito de esa visión, que es como un poco mística, lejana, ¿no es cierto?, que tiene mucha gente sobre la medicina alternativa, incluso a lo mejor sobre las hierbas, ¿cómo trabajaste tú para fortalecer ese lado científico, que explica en el fondo el efecto científico y lógico, ¿no es cierto?, Claro. del uso de las hierbas. Yo lo trabajé, como les decía, con mucho estudio. Yo he sido muy, 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 muy estudiosa, como más que estudiosa, he sido he tenido siempre un hambre voraz. Yo te diría que eso, más que decir, hoy tengo que estudiar, es como que siempre he tenido un hambre de comerme los libros, de buscar autores, después cuando ya se estalló la información en internet, de una cosa que Gracias. me da como placer, así se me hace como agua a la boca y llegar y empezar. Y además que tú aprendes a navegar también, a navegar en este ciberespacio, a identificar autores, a identificar líneas de pensamiento, a leer también la información. Entonces eso, y a ser riguroso en ordenar, clasificar, integrar, entender. Y me pasó en ese camino que me di cuenta que eso estaba y esa información estaba, pero no estaba la otra, que toda la parte más desconocida, más sutil y más energética de este reino vegetal medicinal, que es poderosísimo, porque en el fondo las plantas no solo nos aportan nutrientes, minerales y principios activos que son los terapéuticos para nuestro organismo, sino que las plantas también son protectoras. Sí. Son protectoras Energéticamente. energéticas. Sí. Operan sobre nosotros de unas maneras increíbles, y no solo al consumirlas, sino que al tenerlas. Las plantas generan efectos en nuestra casa, en nuestra oficina, en los lugares, debajo de la tierra. Entonces, ese mundo, yo te diría, fue el mundo que yo fue como, wow, ¿cómo estudio esa otra parte? ¿Cómo saco conclusiones? Y eso fue observación, estudio, confianza, entendimiento, registro, comprensión y repetición. Y empezar a decir, wow. Y método científico, porque en el fondo esto se repite con las mismas condiciones con esto, conclusión igual esto. Pasos. ¿Y cómo ha sido la experiencia del acompañamiento que has tenido tú con gente que ha probado de tu medicina? Bueno, bello. He tenido muchas experiencias muy bellas, muy bellas. Yo me siento muy afortunada. Yo siempre digo que me siento como una emisaria o como una intermediaria en el fondo. Yo sé, o sea, todos tenemos la capacidad de sanar. Eso hay que partir de esa base. Todos tenemos, las mujeres y los hombres. Hay
hay algunos de nosotros que los tienen más que otros y que han estado más dispuestos a trabajarlo, digamos. Pero nuestras manos son sanadoras. Ujú. O sea, tenemos un poder en las manos, en el cuerpo, por ejemplo. El efecto comprobado del abrazo a un niño o a alguien que le pasa algo. Y eso lo olvidamos. Lo primero que hacemos cuando un niño está enfermo, como que corremos que, ay, que le doy, doctor, que no sé qué. El cabro chico ahí como mirándonos a uno con cara de no sé qué. Cuando en realidad lo primero que queremos hacer es poner en acción la primera medicina, que es la mirada, el cariño, la contención, el vasito de agua, la palabra. Mientras el cuerpo se hace cargo. Obvio, todo va a estar Ujú. bien. Eso es lo primero que nosotros debiéramos hacer. Y entonces cuando tú empiezas a ensayar eso y a ensayar eso, te empiezas a dar cuenta que opera milagros. O sea, a mí me ha tocado de repente asistir en muchas situaciones, en ataques de epilepsia, en accidentes de auto, en cortes, en quebraduras. Me ha tocado asistir sin tener nada, sin tener ni hierba, ni medicina, ni nada. Y es impresionante lo que puedes tú operar activando estas medicinas que tenemos puestas. O sea, la persona, la mirada es otra. Totalmente. ¿Y cómo reacciona, por ejemplo, un paciente tuyo, alguien que llega a preguntarte por una hierba específica, pero lo que yo entiendo es que tú ofreces una terapia integral, o sea, acompañas con la hierba, pero también con energía. Claro, lo que pasa es que yo tengo un volante que es bastante claro, digamos, cuando me preguntan por una hierba, yo digo, sí, les recomiendo, sí, te puedo hacer un preparado. Y en general me pasa que me empiezan a preguntar más. Es que lo que pasa es que yo, entonces, cuando empiezo a leer largo, digo, mira, si tú quieres que veamos el tema más en profundidad, tienes que o te ofrezco pedir una cita conmigo. Y lo que yo ofrezco es esto, y le mando mi volante. Mi terapia se llama, la llamé así, balance bioenergético. Que en el fondo yo trabajo con la energía, trabajo con el campo biomagnético de nosotros los seres humanos, donde están todas nuestras capas. La biológica, la bioquímica, la eléctrica, porque somos todo eso. La emocional. Entonces, todo eso se guarda, esa información en el campo bioelectromagnético. Ahí está todo. Entonces, si a alguien le hace sentido, yo todavía no sé cómo a alguien le hace sentido algo tan extraño, porque ya el nombre, todo es como raro, yo no insisto mucho, yo mando y me dicen quiero, y no me preguntan mucho más, quiero tomar hora, y yo hago sesiones presenciales y online, más encima online, no sé, una cuestión que no sé cómo, y es maravilloso. Y lo que pasa en esa sesión es que sale mucha información. Yo ahí trabajo con radiestesia, con el péndulo a distancia, y sale mucha información. En el fondo, nuestro cuerpo arroja. Entonces, lo que yo hago, lo que me he especializado, es que yo trabajo en hacer un viaje al origen de las dolencias. Y el sello que a mí me gusta ponerle, que así se me dio, es que son sesiones súper amables, para que en el fondo tú puedas dar confort a la persona. Porque tú podés también sacar información y dejar a la persona liquidada. Y que nada, no. Es pura información que tú estás preparada. En general son sesiones bien profundas y emotivas, porque aparecen cosas que a uno le pasan cositas, digamos, al consultante le pasan cositas. A veces salen cosas históricas de la familia, a veces salen cosas de los abuelos, a veces salen cosas que no te dicen. Sale que estás comiendo pura mugre. Y entonces, bueno, aquí sale que estás comiendo súper mal, no me habías dicho, entonces esto está pasando esto, o que te quedas todas las noches hasta las 2 de la mañana viendo pura pantalla y la pantalla te tiene súper contaminado, la pantalla te tiene el estómago acidificado. Entonces partamos por bajar el nivel de pantalla, hagamos esto otro, busquemos plantitas que te ayuden a bajar la ansiedad y vamos como haciendo así. Entonces lo que hacemos es un plan de acción. Claro, estaba pensando justamente en ese plan de acción. Así como la medicina alópata te da una pastilla para que tú engañes que se te va a pasar, una hierbita podría hacer lo mismo si no tienes conciencia clara de que el cambio de hábito no va solamente por tomarme la agüita de hierba o ponerme como de manera tópica, lo que sea. O sea, si yo me pongo, no sé, tengo alergia, por ejemplo, reumático, y me lo aplico, pero sigo estresado, sigo, no sé, comiendo no sé qué, sigo no tomando agua, sigo no haciendo ejercicio, no va a pasar prácticamente nada. Te va a ayudar un rato. Mira, tú diste en un punto súper clave, Caro. Yo esto siempre lo repito en todos mis cursos, en todos mis pacientes. No existe, tal como no existe un remedio alópata que te vaya a resolver tu problema, tampoco existe, y eso es una mala noticia, la hierba
para resolver tu problema, o el compuesto de hierba para resolver tu problema. Esto es un tema holístico, integral. A problemas complejos, soluciones complejas, porque los seres humanos somos seres complejos. Entonces ahí de nuevo viene el tema cómo hacernos cargo. Entonces eso me pasa mucho en las preguntas. Ponte tú, me escriben, me recomendaron tu nombre porque ando buscando una plantita, y además que la gente busca una planta exótica, la última que se puso de moda, no sé dónde. Entonces me escriben, ¿tienes esta plantita? Entonces yo les digo, mira, no la tengo, pero si quieres me cuentas para qué la quieres, a lo mejor te podría recomendar otra. Y me cuentan un chorizo completo y yo digo, qué amor que se quiere sanar de todo esto, que evidentemente debe tener cosas de base. Y te cuentan además, no, es que no duermo, es que no paro, es que estoy estresado, es que además no como bien, no hago ejercicio, pero quiero la planta. Y yo digo, qué amoroso. Ya. Entonces les digo, mira, yo te ofrezco esto. Y de eso varios llegan y se van felices con su plan de acción. Entonces lo revisamos cada tanto tiempo, a veces cada un mes, a veces cada 3 meses, a veces cada 6, porque tú con ese plan de acción te vas con tareas para la casa. Por el fondo hoy día a alguien le pueden decir, ya, tenés que hacer la pega, la medicina está en ti, chuta, y alguien que nos está escuchando puede decir, wow, ¿y qué medicina está en mí? ¿Cómo la uso? Claro. Bueno, esos planes de acción son para eso. Para Yo- que tú sepas cómo partir tu Como mañana. partir, claro, ¿no? ¿Qué hacer al mediodía? Mm. ¿Qué hacer? Y además, en relación a tu estilo de vida. Porque tampoco se trata de que cambiemos 100% nuestro estilo. No va a ser sostenible. No es sostenible. Mm. Claro, o sea, la idea es que esto ayude a mejorar tu estilo de vida, ¿no es cierto? Que mejore como ciertos aspectos de tu estilo de vida. Todo. Oye, y este plan de Que lo pasemos bien y seamos felices. Y eso es mí. exactamente. A crecer y a Por ejemplo, disfrutar. tú recomendarías a lo mejor el consumo de algunas hierbas, no sé en qué formato, pero periódicamente, siempre, A diario. a diario, todo el rato. ¿sí? Todo el ¿Como cuáles, Ay, por danos ejemplo? tips. Mira, lo primero es que es súper importante que en el principio del consumo de hierba nosotros tenemos que aplicar lo que es la naturaleza, que en el fondo es la alternancia. O sea, cuando hay gente que me dice, uy, si yo a todas las noches le doy a mi hijo melisa, yo le digo, no le dé más a su hijo melisa todas las noches, porque la naturaleza te ofrece cosas distintas para que nosotros alternemos. Ujú. Eso es lo primero. Lo segundo es saber que las hierbas tienen efectos secundarios, mucho menos que la medicina sintética, pero también lo tiene. Entonces, por ejemplo, si yo todas las noches de mi vida tomo melisa y si yo soy una persona de naturaleza volátil, voy a ser mucho más volátil, Ujú. porque dentro de los efectos más energéticos o sutiles que hace la melisa es que te volatiliza, por eso te relaja. ¿Me Ujú. fijáis? Entonces, alternancia, súper importante. ¿Qué digo yo? Yo digo, incorporemos las plantas a nuestra vida diaria. De partida ya las tenemos bien incorporadas. Nosotros en general comemos tomate, lechuga, choclo, zapallo, apio, manzana. Son todas plantas medicinales. Lo que pasa es que no nos acordamos. Eso, que estén llenos, que nuestra casa esté llena, con colores bonitos, con preparaciones para que nos den ganas de comer y que no estén relegadas como a un rincón como secundario de la casa, sino que como darle un protagonismo. Después, hacernos amigas de los bebestibles saludables. Ir minimizando el uso de café. Si soy cafetero, comprarte el mejor café, tomarte unos buenos cafés, menos cantidad y más calidad. Consumir mucho menos té. El té tiene beneficios, pero el abuso del té es pésimo. Porque ¿Cualquier té? Todos los té. El té básicamente es astringente. Eso significa que quita el agua del cuerpo. Por eso que nos da sed cuando tomamos té y queremos tomar más té. Entonces el tecito es para a veces una tacita al día y en periodos. Hay periodos de la vida cuando tú te sientes un poco deshidratado o necesitas aportar más agua al cuerpo, hay que sacar el té. Entonces, bueno, por supuesto que las bebidas, los jugos comprados hay que minimizarlos porque sabemos que tienen mucha... Déjalos para veces, tampoco nos vamos a convertir en unos monjes. Déjalos para veces, para tomarte un traguito de vez en cuando, un juguito, qué sé yo. Pero en general podemos inventarnos estos bebestibles caseros a base de plantas. Pueden ser infusiones calientes o frías. Las infusiones frías son exquisitas. Infusiones frías con rodajita. O las aguas herbales, que en el fondo son aguas donde yo le tiro rodajas de cosas. Rodajas de limón, rodajas de naranja, rodajas de jengibre, de pepino, hojitas de menta, hojitas de romero, de melisa. Todo eso son aguas herbales que podemos empezar a tomar como parte de la vida y alternar. Y claro, no sé si lo que estoy tomando es bueno o malo, ¿qué hago? Infórmate un poquito, compra en un lugar donde sea adecuado, planta tus propias plantas y alterna, porque si tú alternas no te vas a equivocar.
Y plantitas que uno pudiera recomendar. Hay varias plantas que recomiendo como para tener como el set como básico, que pueden ser, por ejemplo, el romero, el jengibre, la salvia, la malvarrosa, la caléndula, por ejemplo, el tomillo, es una planta que hay que tener. Son todas las que acabo de nombrar, fáciles de cultivar, fáciles de encontrar y súper fáciles de usar. Y con eso tengo una gama de Un antibióticos, botiquín. analgésicos, un botiquín. Y después ya si quiero aprender más, tomo cursos para elaborar mis propios medicinas herbales en casa. Tus tinturas, tus oleatos, tus gotitas, etc. Oye, fáciles de cultivar, es decir, que gente que vive, por ejemplo, en espacios pequeños podría tener la posibilidad de cultivar, ¿no? Absolutamente. Fantástico. Absolutamente. Con luz. O sea, el requisito que necesitas es tener Luz natural. Sí. Necesitas Ni tener siquiera luz. directa, ¿cierto? A veces Ni no siquiera, todo. ni siquiera directa, pero te tiene que llegar luz, digamos. Y ahí depende, hay plantas que funcionan mejor con más o menos luz, pero sí. La luz, el riego y el aire Ujú. son la base de la vida. No. Y estamos hablando de seres vivos, entonces necesitamos eso. Y de las hierbas, cuéntanos un poquitito más de este proyecto. De mi marca. De tu Ujú. marca. Sí. Bueno, mi marca, como les decía, es una marca que se define como hierbatería para cuerpo y alma. Yo tengo una línea de infusiones maravillosa, que la característica principal es que son infusiones para necesidades súper específicas. Entonces los nombres son, ponte tú, energizante, relajante, buen dormir, defensas, analgésicos. Son como muy al hueso y además que son todas con muy buenas materias primas. Entonces necesitas usar poca cantidad y tienen muy rico sabor. Tengo otra línea que es de salud corporal, puras cositas ricas para echarse en el cuerpo, para la cara, para el pelo, para los pies, para diferentes Y zonas. son cremas, serum, aceites. Trabajo mucho los serum, los aceites, los Ya. óleos, son diferentes sinónimos para decir lo mismo. Sí, trabajo mucho los tónicos para la piel, que en el fondo son las brumas, Sí, Ujú. sí. para la cara prácticamente y para el cuero cabelludo. También tengo una línea de productos para aromatizadores naturales. Tengo un producto que se llama Aroma de las Hierbas, que es como un aromatizador que además tiene un efecto energético que ayuda como a calmar y a neutralizar y como a desintoxicarnos un poco. Tengo una línea de saumerios muy poderosa. Tengo una línea también de complementos, de suplementos, que son gotitas para tomar directamente en la lengua, para efectos también súper específicos. Por ejemplo, la de tomillo, que es antiséptica, antibiótica, o el equisetum, que es para limpiar, botar grasa, ayudar a adelgazar, a bajar el azúcar de la sangre, o la pasiflora, que es para poder dormir mejor, para relajarte. Eso. Y tengo una línea gourmet también. Tengo una línea de aliños, que son maravillosos, y unas sales para cocinar, que son maravillosos, que son pura medicina, que aportan en el fondo salud y sabor. Wow, súper eso. Denso. ¿Y todos estos productos dónde los encontramos? Los encuentran en mi Instagram, pueden ahí me contactan, tengo un WhatsApp y tengo un sistema que en el fondo respondemos, hay un WhatsApp para pinchar y ahí tú dices, hola, quiero más información, quiero el catálogo de productos, nosotros te mandamos el catálogo de productos y uno compra en línea y además los pueden ver en mi taller en Limache y además yo distribuyo a tiendas. Entonces mis productos están en varias tiendas. Oye, ¿y qué se proyecta para de las hierbas de aquí a un futuro próximo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se proyecta? Se proyecta de partida siempre en productos nuevos. Yo estoy siempre sacando por lo menos unos 2 productos por temporada, así que siempre hay novedades y eso como que me encanta y voy abordando como a diferentes públicos. Eso siempre es una sorpresa. ¿Y qué más? Bueno, seguir creciendo, seguir siempre expandiendo el conocimiento. En Eso el tus fondo, cursos un poco igual, mis ¿no? cursos, claro, es que yo en el fondo yo soy de las hierbas y soy Javiera Prieto, es como que soy las dos cosas. Y como Javiera, siempre amparada por la marca de las hierbas, yo doy cursos todos los meses. Doy cursos de limpieza energética, de plantas medicinales, de poder interior, de poder de autosanación, de huertas también. Doy un curso muy lindo de huertas, que son huertas en mini formato. Mini huertas medicinales se llama. Entonces, siempre estoy creando nuevos contenidos en base al curso de lo que uno va viendo, pues de lo que nos va pasando, de las preguntas, de las nuevas necesidades. Así que eso es lo que se viene, seguir expandiendo el conocimiento. Todo por Instagram te podemos ubicar. Todo por Instagram y ahí hay un WhatsApp que lo atiendo Para tus yo consultas también. para las consultas, para las preguntas, para Para la terapia para la también. terapia, sí. Así. Un último consejo para los que nos escuchan.
Si hay gente que a lo mejor está interesada en conectar con todo este mundo de la naturaleza y la energía, pero no saben cómo empezar, ¿qué les podrías decir? Yo les podría decir que hay dos grandes maneras. Uno es que deja que la naturaleza te hable, porque te va a hablar. O sea, nosotros somos naturaleza y en verdad la información que arroja, el estar en contacto con las plantas y abrirnos a eso es impresionante. Empiezan a pasar cosas impresionantes. A mi gente me cuenta casos así como increíble, como que estabas buscando tal plantita y fuiste y la plantita estaba, por ejemplo. Así cosas Ujú. como bien mágicas. Entonces, uno es ábrete, porque la misma planta, el mismo reino vegetal te va a informar. Y el otro camino, si no te está resultando tanto abrirte, no sabes cómo, es pide ayuda. Pide ayuda, toma cursos. Hoy día vemos harta gente, hartas hierbateras y hierbateros que estamos dando cursos, que estamos entregando información. Y a veces necesitas un curso que te ayude a abrir las teclas y que con eso se abre. O tomas muchos cursos porque el conocimiento es muy grande. En el fondo uno, como en todo en la vida, uno se da cuenta, a mí me pasa, humildemente les voy a decir esto, yo me doy cuenta a estas alturas de la vida y a la edad que tengo, de lo mucho que sé de herbolaria, porque realmente sé mucho, pero me doy cuenta de lo mucho que me falta por saber, o sea, es una cuestión que es tan grande y es tan grande que no terminas nunca, entonces hay que empezar. Si alguien está interesado, empieza y tienes esos dos caminos. Oye, muchas gracias, Javiera, qué inspiradora, qué generosa también. Y tu forma de ver la vida creo que, eh, no sé, es un regalo para todos los que te están escuchando ahora. Me imagino también para los que te rodean. Así que ojalá de las hierbas siga también con tu familia, con tu descendencia, que no se quede solo en Javiera. Obviamente con los que toman cursos y todo, ahí también vas tú. Así que bendiciones para ese camino. Muchísimas gracias, Javi, Sí. por aceptar la invitación. Estuvo muy linda la conversa y bueno, quienes nos escuchan ya saben que te pueden ubicar en tu Instagram de las hierbas y ahí siempre estás publicando y comunicando todo lo que estás haciendo. Los productos y los talleres, cursos y formaciones. Así es, sí. Muy agradecida. Muy agradecida, Javi. Muchas gracias por la invitación. Muy linda conversa. Muchas gracias. Y saludos a todos y todas. Gracias. Nos despedimos nosotros entonces. Hasta un próximo encuentro. Un abrazo a todos y todas. Que estén muy bien. Chau, chau. Esto fue Frecuencia Sana, un podcast que explora las infinitas posibilidades de una vida consciente. Una producción de Satori 360, comunicación